Cuando tenía 3 meses de embarazo, Bill me envió personalmente a prisión antes de declararme culpable. Le pregunté por última vez si podía evitar asumir la culpa. Estás embarazada, así que puedes solicitar la ejecución fuera de prisión. No sufrirás mucho, pero Virginia es diferente. Tiene mala salud. Si la condenan a prisión, morirá. Piensa en ello como acumular bendiciones para el niño que llevas dentro. Te prometo que me casaré contigo cuando salgas de prisión. Le pregunté y antes dijiste que le debía la vida. ¿Crees que ya lo he pagado? Bill asintió y dijo que me estaría agradecido el resto de su vida. Firmé la carta de confesión y aborté antes de entrar en prisión. Después Bill se puso furioso y me preguntó por qué había abortado a su hijo. No dejaré que mi hijo tenga una madre en prisión y un padre cruel. Todo lo que ha pasado en el pasado, bien o mal, fue simplemente demasiado ingenuo. A partir de ahora, Bill, estamos a mano. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. El día que salí de la cárcel, nadie vino a recogerme. El guardia de la prisión me acompañó hasta la puerta. Mirando la calle vacía, me preguntó cómo iba a volver a casa. No llevaba ni un céntimo. La bolsa que llevaba en la mano solo contenía unas pocas mudas de ropa. Me sentía ligero como una pluma, como mi vida, y parecía no tener peso alguno. Entrecerré los ojos ante el brillante sol del exterior y sonreí. Siempre hay una manera. Aunque no tengo dinero, tengo piernas. La guardia dudó un momento y luego sacó su billetera. No hace falta. Mi casa no está lejos de aquí. No tardaré mucho en volver caminando. Rechacé su amabilidad y llevé mi equipaje, camino a casa. Ya me imaginaba que nadie vendría a recogerme. Así que antes de ir a prisión, revisé el mapa. Tardó 2 horas y 17 minutos en caminar desde la prisión hasta mi casa. En realidad no estaba muy lejos. En 1 año y medio, la ciudad no había cambiado mucho. El gimnasio que estaba en construcción antes de que yo entrara en prisión estaba solo a medio terminar. Mientras esperaba el semáforo, mi mirada se posó inconscientemente en el cochecito que estaba a mi lado. La madre notó mi mirada y me dedicó una sonrisa amable. Así que yo también sonreí y le pregunté, ¿cuántos años tiene el bebé? Tiene 1 año. Es tan lindo. Me agaché y le hice una mueca graciosa. El bebé estaba acostado en el cochecito, agitando sus puñitos y emitiendo unos ruiditos suaves. Cuando el semáforo se puso en verde, me enderecé y caminé entre la multitud. Antes de que cayera la noche, por fin llegué a casa. La vieja puerta antirrobo estaba cubierta de polvo. Encontré la llave de repuesto en el buzón de la puerta, abrí la puerta y entré en la casa. Había un retrato del difunto en el zapatero. Lo recogí, le limpié el polvo con la manga y una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Mamá, ya estoy en casa. Me costó un tiempo reintegrarme a la sociedad. Como tenía antecedentes penales por haber estado en prisión, no tuve mucha suerte para encontrar trabajo. Acepté un trabajo como clasificadora de correos. Después de trabajar 1 semana, me desmayé en el almacén y mis compañeros me enviaron al hospital. No pude recuperarme bien del aborto de entonces, que terminó dañando mi salud. No pude soportar las mismas dificultades que en años anteriores. Tuve que renunciar y registrarme como repartidor de comida, con la intención de ahorrar dinero durante 2 años antes de considerar emprender un pequeño negocio. Hoy en día una licenciatura no vale mucho, y una con antecedentes penales es aún menos valiosa. El trabajo de repartidor de comida tampoco es fácil, pero aún así es mejor que ser clasificador, y es relativamente más flexible, lo cual creo que me viene bastante bien. Tenía buenos ingresos el fin de semana, justo antes de salir del trabajo. Llegó un pedido grande con un coste de envío alto, pero estaba bastante lejos. Calculé el nivel de batería de mi patinete eléctrico. Tras dudarlo un rato, no pude resistirme a renunciar a los ingresos y acepté el pedido. El local era un club conocido por sus precios elevados. Al llegar al club, llamé al cliente y me pidió que le llevara la comida directamente al salón privado. La caja de entrega era muy grande y me costó mucho sostenerla. Encontré el salón privado y toqué la puerta. Hola. Su entrega de comida.
Por favor, firme. Solo ponlo aquí. La voz familiar me hizo temblar las pestañas. Seguí las instrucciones en silencio y coloqué la caja en la esquina. El salón privado estaba lleno de vida, con más de una docena de hombres y mujeres dentro. El rincón estaba repleto de cajas con diversos artículos de lujo y un pastel de 3 pisos, colocado en la mesa central, lucía exquisito y lujoso. Quise irme después de servir la comida, pero inesperadamente me llamaron. Hola. El repartidor de comida. Espere un momento. Mis pasos se congelaron. Hoy es mi cumpleaños. Por favor, come un trozo de pastel. Gracias por traernos la comida tan tarde. Levanté la vista, quizá porque el casco me tapaba casi toda la cara. Nadie me reconoció. La mujer que estaba frente a mí tenía un rostro delicado y conmovedor, sonriendo y ofreciéndome un trozo de pastel. Se llamaba Virginia y era mi amiga. Un dolor agudo me invadió el corazón, atravesándome los huesos y la sangre, casi impidiéndome hablar. Extendí la mano para tomarlo y le di las gracias con voz ronca. Al girarme para irme, no vi la figura que había aparecido detrás de mí en algún momento. Era demasiado tarde para esquivarla, y solo pude ver cómo el trozo de pastel golpeaba el pecho de la persona, ensuciándole la camisa. Bill bajó la mirada hacia su pecho pegajoso, luego a mí sin decir palabra. De alguna manera, la sala privada se había quedado en silencio. Alguien se regodeó y exclamó: «Me temo que esta camisa está arruinada». Una camisa que cuesta más de 100.000 yuanes. ¿Puedes permitirte pagarla? No pasa nada. No tengas miedo. No lo hiciste a propósito. No te pediremos que lo compenses. Puedes irte. Virginia se acercó tranquilizándome suavemente mientras sacaba un pañuelo para limpiarle la camisa a Bill. Bill se quedó quieto mirándome fijamente. Al instante siguiente extendió la mano y me quitó el casco. A nadie le queda bien el peinado después de usar casco durante mucho tiempo. La sala privada estaba en completo silencio, e incluso la música se detuvo. Me arreglé el pelo desordenado y me acerqué a Bill. ¿Has visto suficiente? ¿Puedes devolverme mi casco? Lo harás. Elise, saliste de prisión. ¿Por qué tan pronto? ¿No te condenaron a 3 años? Por fin, alguien en la sala privada habló. Los ignoré y me quedé mirando a Bill con calma. Elise, al ver esto, Virginia me agarró la muñeca rápidamente. ¿Por qué no me contactaste cuando saliste de prisión? Tengo mucho de qué hablar contigo. La ignoré e intenté quitarle el casco a Bill, pero Bill se negó a soltarme. Me esforcé un poco más y finalmente recuperé lo que me pertenecía. Si no te importa, por favor, dame una reseña de 5 estrellas. Forcé una sonrisa, me puse el casco de nuevo y me di la vuelta para irme. Elise, ¿no tienes nada que decir? Las palabras de Bill me detuvieron en seco. Giré la cabeza, miré a Virginia y le dije con calma: Virginia, feliz cumpleaños, de camino a casa. Como era de esperar, se me agotó la batería del patinete eléctrico. Tuve que bajarme y empujarlo lentamente. En la silenciosa noche, varios coches de lujo pasaron zumbando junto a mí. Me concentré en mirar la carretera, evitando los baches, y empujé la moto con toda mi atención. Ya era temprano cuando llegué a casa. Me preparé un plato de fideos sencillos bajo la tenue luz de la calle. En la penumbra y la sombra, terminé de comerlo en silencio. Después de comer hasta saciarme y aún sin dormir, saqué la foto de mi madre y me senté junto a la ventana a hablar conmigo misma. Mamá, ¿cómo te va en ese mundo? ¿Recibiste los billetes que quemé para ti? ¿Conoces a mi hijo? ¿Es lindo? Por favor, ayúdalo a encontrar una madre perfecta cuando reencarne la próxima vez. No dejes que tenga la mala suerte de nacer en mi vientre. Mamá, te extraño. Esa noche rara vez tuve un sueño, soñando con el pasado. Hacía mucho que no soñaba. Quizás la experiencia de pasar 1 año y medio en prisión había suavizado por completo la última agudeza de mis huesos. Rara vez pensaba en el pasado. La vida en prisión era muy regular, con horarios fijos para levantarse, trabajar, comer y dormir. Al principio fue muy duro. Todos los días me sentaba en la cama, mirando al techo, contando los segundos y esperando el amanecer.
Luego me acostumbré. Después de eso, dejé de pensar en nada. La gente no puede vivir con tanta claridad, porque eso es muy doloroso. Es bueno vivir aturdido. No importa si no puedo sentir felicidad, siempre y cuando no esté demasiado triste. Es solo que mi yo en el sueño era tan vívido, con una sonrisa llena de vitalidad. Así que al despertar me sentí un poco triste, preguntándome cómo había llegado a estar así. La mujer del espejo tenía los ojos sin vida. Me miré de izquierda a derecha, intentando esbozar una sonrisa más vivaz. Cuando sonó el timbre, ni siquiera tuve tiempo de borrarme la sonrisa de la cara. Mi sonrisa se congeló por completo al ver a Bill de pie fuera de la puerta. Al ver que no reaccionaba, Bill tuvo que tomar la iniciativa y hablar. ¿No me vas a invitar a pasar? Olvídalo. Sostuve el pomo de la puerta y le pregunté qué pasa. Me dio una tarjeta de visita. Llama a esta persona. Él te conseguirá un trabajo. Gracias por tu amabilidad, pero no es necesario. Se rió aparentemente desdeñoso ante mi insistencia en la autoestima. Elise, no seas tan codiciosa. Lo miré sin decir palabra. Bill evitó mi mirada. Aunque abortaste al niño sin hablarlo conmigo, lo que dije antes sigue siendo válido. Pensé mucho y finalmente recordé que antes de ir a prisión, él sí me había hecho una promesa. Dijo que se casaría conmigo cuando saliera de prisión. Por fin, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Bill también se relajó visiblemente y dijo, no te enojes más. Virginia también dijo que te está muy agradecida. Busquemos una oportunidad para todos nosotros también. Bill, esa fue solo tu promesa unilateral. No cuenta. Lo interrumpí. La expresión de su rostro se desvaneció poco a poco. Dije en voz baja, no soy tan tacaña como para casarme con un hombre que no me ama y que ni siquiera me ha mirado con respeto. Lo único que siempre he querido es terminar contigo también, aunque eso signifique sacrificar mi futuro. Bill se fue. Antes de irse dijo, Elise, no te arrepientas. Pronto comprendí el significado más profundo de sus palabras. Durante la hora punta del comedor, después de repartir comida, salí y descubrí que mi patinete eléctrico, aparcado a un lado de la carretera, había desaparecido. Junto con el patinete faltaban más de una docena de pedidos de comida sin entregar. Me quedé parado a un lado de la carretera con el teléfono en la mano, mirando la calle aturdido. La gente a mi alrededor iba y venía, todos con prisa, y no parecía haber nada raro. Solo pude llamar a cada cliente uno por uno para compensar sus pérdidas y luego denuncié el robo a la policía. La policía dijo que las cámaras de vigilancia de la zona estaban averiadas y que harían todo lo posible por ayudarme a encontrar la moto, pero no podían garantizar su hallazgo. Salí de la comisaría, mirando la serie de quejas y reseñas negativas en el fondo de pantalla de mi teléfono. Respiré hondo y me mordí la boca con debilidad. Aún tenía dinero en la tarjeta. Me bastó para comprarme otro patinete eléctrico. ¿Pero qué tal si también me lo habían robado? Me quedé agachado al borde de la carretera, aturdido, un buen rato hasta que una niña con una mochila me dio una palmadita tímida en el hombro. Hermana, ¿qué te pasa? Le sonreí. Mi hermana está un poco cansada. Así que me agaché para descansar un rato. Pensó un momento, luego sacó un caramelo de su bolsillo y me lo dio. Hermana, toma un dulce. Gracias. Gracias a ese dulce de leche por fin recuperé algo de energía. Al llegar a casa, empecé a organizar mi currículum. Las empresas tradicionales no me contratan, pero siempre hay empresas pequeñas con requisitos más bajos. Sin embargo, debido a mis antecedentes penales en cada entrevista, no pude evitar que Recursos Humanos me preguntara al respecto. ¿Has estado en prisión? Asentí y dije que sí. El motivo de tu encarcelamiento fue un atropello y fuga. Sí. Pero no tienes licencia de conducir. Sí. Entonces Recursos Humanos guardaba silencio y me devolvía amablemente el currículum, diciendo que necesitaban considerarlo más a fondo. Recordé lo que Bill me había dicho antes, que Virginia era demasiado débil para soportar las penurias de la cárcel. Nunca consideró que al no tener licencia de conducir, una vez condenada, recibiría una sentencia más severa por conducir sin licencia. Pero en realidad, es normal.
No puedo esperar que alguien a quien nunca le importé vea las cosas desde mi perspectiva. Todas mis entrevistas de trabajo no llevaron a nada. Para no quedarme sin dinero, empecé a solicitar trabajo de camarero y cosas así. Pero no esperaba que ni siquiera para un puesto de camarero nadie estuviera dispuesto a contratarme. Al salir del último restaurante, empezó a llover a cántaros. Me quedé en la entrada del restaurante mirando las gotas de lluvia caer del alero y caminé lentamente bajo la lluvia. No llovía demasiado, al menos no lo suficiente como para nublarme la vista. Pero al final mi vista se nubló. Probablemente fue una especie de agravio en el que me sentí claramente perjudicado, pero no sabía con quién hablar. Bill estaba abajo de mi casa con un paraguas esperándome. Lo vi de lejos, a unos 10 metros. Me detuve y no quise seguir adelante. Él me vio, dio un paso hacia mí y luego se detuvo a 3 pasos. ¿Te has dado cuenta de la verdad?, me preguntó. Lo miré con seriedad. Bill, dijiste que me estarías agradecido el resto de tu vida. Así que la gratitud no es así, dije. Así que no puedes tratarme así. La lluvia debió de haberme trastornado la mente. Así que no me di cuenta de lo débiles e ineficaces que eran mis palabras. Claro que podía tratarme así. No tenía nada. No tenía antecedentes familiares con los que lidiar. Sin recursos para mantenerme, ni siquiera familiares ni amigos. Podía acosarme a su antojo, calumniarme y acusarme una y otra vez. Simplemente no esperaba que me odiara tanto como para no darme siquiera una forma de sobrevivir. Finalmente avanzó paso a paso y llegó justo frente a mí. Ese paraguas bloqueó la lluvia torrencial sobre mi cabeza. También bloqueó toda la luz de mi mundo. En la penumbra, Bill me acarició la mejilla, diciéndome que ese era el precio que tenía que pagar por querer terminar con él. ¿Y entonces qué quieres que haga? Le murmuré, no quieres que te ame ni que rompa contigo para siempre. Así que solo puedo elegir morir. Cierto. Tuve un sueño cálido. En el sueño me acurruqué en los brazos de mi madre. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda y me convenció en voz baja. Diciéndome que no llorara, sollocé suavemente y me mostré coqueta, diciendo, «Mamá, me duele mucho». Me preguntó con cara de angustia dónde le dolía. «Me duele la cabeza, las manos y los pies». Dije con tristeza, «Me duele todo, y lo que más me duele es el corazón». «Mamá, es tan difícil vivir. ¿Puedo ir contigo?». Me abrazó con ternura y no dijo ni una palabra. Entonces supe que ella tampoco me quería. ¿Quién me querría? Nadie me querría. Así terminó este sueño. Abrí los ojos y me quedé mirando fijamente el techo familiar. Tras recuperarme del aturdimiento, me separé lentamente del abrazo de Bill. Se sobresaltó e instintivamente me abrazó con más fuerza. Pero al cruzarse con mi mirada, soltó las manos, aturdido. Conseguí arrastrarme hasta los pies de la cama y me acurruqué. Estaba muy oscuro en la habitación. No sabía qué hora era. Pero con Bill a mi lado, me sentía muy inseguro. Así que le pregunté, ¿puedes irte? Quizás la noche había suavizado la frialdad que rodeaba a Bill. Ya no parecía tan inaccesible como al principio. Simplemente suspiró y me preguntó qué quería hacer de verdad. Me preguntaba con la mirada perdida, ¿qué quería hacer? Solo quería vivir una buena vida. Pero él no me daba esa oportunidad. Así que le pregunté, Bill, ¿y tú qué? ¿Qué quieres hacer exactamente? Se sentó junto a la cama, de espaldas a la luz de la luna, mirándome en silencio. Pero bajé la vista, miré los sencillos estampados de la colcha y dije en voz baja, ¿qué más quieres que haga? Ya no tengo nada que darte. ¿Ya no quieres casarte conmigo, Bill? Nunca quise casarme contigo. Sonreí en silencio. ¿Cómo iba a esperar casarme contigo, Elise? ¿Me amas? No entendía por qué Bill me hacía esa pregunta. Pensé que entre él y yo, desde el principio hasta ahora, esto era lo de menos. Pero aún así le respondí, Bill, una vez te amé no porque fueras rico o guapo, sino simplemente porque creía que eras buena persona. El día que mi madre murió en un accidente de coche, lloré desconsoladamente en el hospital. Pasaba mucha gente a mi lado, pero solo tú me diste un pañuelo.
Todos creían que mi primer encuentro con Bill fue en la fiesta de orientación de los estudiantes de primer año de la universidad. Pero en realidad, no fue así. Lo conocí en mi último año de preparatoria. Ese fue el día más oscuro de mi vida. Durante la clase el director me llamó de repente y me dijo que algo le había pasado a mi madre. Corrí al hospital presa del pánico y solo vi el cuerpo frío y solitario de mi madre. Fue un accidente de coche, el conductor huyó y mi madre no llegó a tiempo al hospital. Se fue sin siquiera decir una última palabra. No tuvimos la oportunidad de vernos por última vez. Cuando murió mi padre, yo era aún joven y mi percepción del dolor no era tan clara. Pero cuando murió mi madre, estaba a punto de cumplir 18 años. Esa fue la primera vez que comprendí claramente que las despedidas en la vida a veces pueden ser tan repentinas, y que Dios no les da a todos la oportunidad de despedirse como es debido. Me escondí en la escalera y lloré hasta casi desmayarme. Pero esa escena era muy común en el hospital. Cada pared y cada ladrillo habían sido testigos de innumerables lágrimas. Nadie se atrevía a detenerse. Porque sus propias vidas ya eran bastante duras. Y no tuvieron el valor de compartir el sufrimiento ajeno. Deja de llorar. Tu llanto me está dando dolor de cabeza. Alguien se sentó a mi lado y me dio un pañuelo. No podía parar de sollozar. Y estaba casi exhausto. Mi sudor y mis lágrimas se mezclaban. Y estaba tan mojado como si me acabaran de sacar del agua. Sacó un cigarrillo delante de mí y me preguntó si me importaba. Seguí llorando y no le respondí. Chasqueó la lengua, simplemente sostuvo el cigarrillo en la boca, pero no lo encendió. No le afecté en absoluto el ánimo. Su tono fue frío de principio a fin. Madura. El encuentro es el comienzo de la separación. Por muy unidos que estén dos personas, uno siempre tendrá que irse primero. Todos podemos vivir bien sin el otro. ¿Cuál es el problema? Pensó que mi llanto era demasiado ruidoso. Pero me acompañó un buen rato. En ese momento solo necesitaba a alguien que me acompañara. Era como estar en un mar inmenso de gente. Aunque tuviera que estar solo de ahí en adelante, no me sentiría tan solo. Finalmente alguien más lo llamó. Alguien empujó la puerta de la escalera y lo llamó. Bill, es hora de ir a casa. Bill se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y se fue sin mirar atrás. No se despidió de mí, pues nos habíamos conocido por casualidad. Parecía que no hacía falta una despedida. Pero recordé su nombre. Hasta la fiesta de orientación de primer año en la universidad. Mi nueva compañera de piso, Virginia, se acercó del brazo de él y me lo presentó con una sonrisa radiante. Elise, él es mi novio. Se llama Bill. Por la extraña mirada que tenía al mirarme, supe que no me conocía en absoluto. Pero no importaba. Siempre recordaría su bondad. Le devolví esta bondad a Virginia con creces. Así Virginia y yo nos hicimos amigas. Aunque a veces me arrepentía y deseaba no haber conocido a Bill. El poquito de calor que me brindó fue como una chispa en una fría noche de invierno. Pero pagué por ello el precio de toda la felicidad del resto de mi vida. Quizás algunas cosas estén realmente predestinadas. La causa de la muerte de mi madre fue que el conductor se dio a la fuga. El cargo por el que fui encarcelado también fue atropello y fuga. Quizás Dios me decía así que si recibía un cariño ajeno, tarde o temprano tendría que devolverlo. Bill, ¿sabes lo que pensaba cuando escuché el veredicto del juez en el tribunal? Me hiciste sentir como si fuera el conductor que atropelló a mi madre y luego huyó del lugar del accidente hace tantos años. Ya basta. Deja de hablar. Bill se levantó de repente. Su alta figura era como un monstruo aterrador en la oscuridad, mostrando sus colmillos como si quisiera devorarme. Encogí las extremidades con fuerza, riéndome mientras lo miraba. Bill, ¿por qué estás enojado? ¿Es porque aborté a tu hijo? ¿Sabes cómo lo aborté? En medio de la noche, cuando todos dormían, usé mi barriga para golpear la esquina de la cama individual. Me dolió muchísimo, pero fue muy efectivo. Solo le di 2 golpes y se fue. Había muchísima sangre en ese momento, pero aguanté hasta el amanecer antes de pedirle a la policía que me llevara al hospital. Tampoco podré tener hijos en el futuro. Así que aunque he estado en prisión,
soy pobre e inservible. Al menos no tengo que preocuparme de que un niño consanguíneo venga a este mundo y sufra conmigo. Bill se me acercó, me agarró del tobillo y me jaló hacia él con fuerza. Grité y forcejeé, pero era demasiado fuerte. Solo podía abrazarme con fuerza. Por mucho que lo arañara, mordiera o golpeara, no me soltaba. Finalmente estaba exhausto. El mundo me daba vueltas y pensé que iba a morir. Bill, ¿sabes por qué digo esto? Porque soy un pobre desgraciado al que nadie quiere. No puedo luchar contra ti. Solo puedo recordarme una y otra vez, abriéndoles las heridas, que el precio de amarte es demasiado alto para mí. Déjame ir o déjame morir. Tú eliges. Seamos decididos y dejemos de molestarnos. De acuerdo. Pero Bill me abrazó fuerte. Me ordenó una y otra vez al oído. Basta. Deja de hablar. Su voz se volvió ronca. Finalmente se atragantó. Cuando desperté, me encontré en el hospital. Mis extremidades aún estaban débiles y sentía la cabeza tan pesada como si estuviera llena de cemento. Sostuve la mirada de Bill. Estaba sentado junto a la cama, mirándome fijamente. Lo miré con calma. Después de un largo rato me di la vuelta y le di la espalda. Bill levantó la mano con cuidado y sacó el tubo de infusión que me presionaba. ¿De verdad quieres terminar conmigo? No dije nada. Luego me prometió una última cosa. Al oír esto, cerré los ojos con cansancio. Olvídalo. Siempre había sido alguien que no cumplía su palabra. También dijo antes que mientras cumpliera la condena por Virginia, estaríamos en paz. Elise, ¿me odias ahora? ¿Por qué siempre me preguntas qué siento por ti? ¿De verdad es tan importante? Me lo devolvió. No es importante. Sí, no es importante. Tienes razón. En realidad no importa. Bill jugaba con el encendedor en la mano. Voy a celebrar una boda, y aún me falta una novia. Abrí los ojos. Cásate conmigo y te liberaré. Resultó que la gente sí que podía reírse de la ira extrema. Bill, ¿estás loco? Hay tanta gente que quiere casarse contigo. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Ya olvidaste cómo me regañaste por ser descarada y meterme en tu cama solo para meterme en tu familia? No has expresado claramente tu intención de no querer casarte conmigo. Así que todos mis preparativos para la boda se basaron en ti como premisa. Bill dijo, he gastado mucho dinero y no puedes compensarlo. Me pareció absurdo. Elise, ni siquiera le temes a la muerte. ¿Por qué no te atreves a arriesgarte conmigo? Bill se levantó, se acercó a la ventana, giró la cabeza y me miró fijamente. ¿Y si ganas la apuesta? También puedo enviarte al extranjero. Tu inglés es muy bueno y no tendrás problemas para vivir y comunicarte en el extranjero. Desconocen tu pasado y desconocen que has estado en prisión. Puedes empezar una vida completamente nueva. No le creí en absoluto, pero no pude evitar la esperanza que se apoderó de mi corazón. ¿De verdad me dejarás ir? ¿De verdad? Pero es evidente que me odias. Bill volvió a ponerse el cigarrillo apagado entre los labios. Sí, te odio. Pero dije que me casaría contigo. No me gusta dejar las cosas a medias. Nunca pude entender a Bill. De hecho, es normal. Aunque hemos tenido momentos íntimos, nunca nos hemos conocido del todo. Nunca nos hemos tomado de la mano, nunca hemos tenido una conversación sincera. Durante los largos años en la universidad, ni siquiera éramos amigos. Era el novio de mi compañera de piso, un chico rico, guapo y rico de segunda generación. Siempre he sido lo suficientemente sensata como para mantenerme alejada de él. El momento más cercano fue cuando fuimos juntos a una casa embrujada. Me confundió con Virginia. Cuando grité de terror, sonrió y apretó mi cabeza contra su pecho, susurrando, no tengas miedo. Más tarde, cuando se dio cuenta de que me había confundido, nos separamos tácitamente como si nada hubiera pasado. Virginia me preguntaba a menudo qué pensaba de Bill. Siempre le dije que Bill era simpático y que era la pareja perfecta para ella. Ambos tenían excelentes antecedentes familiares, una apariencia espectacular y un temperamento tranquilo o apasionado.
En todos los sentidos, eran una pareja natural, la pareja perfecta. ¿En serio? ¿De verdad crees que él y yo somos pareja?, me preguntó Virginia, apoyando la barbilla en la mano. Elise, ¿no crees que tú y Bill también son pareja? Virginia, no bromees así, porque nunca quise nada con Bill. Siempre fui tranquila. Amar a alguien no significa que tengas que estar con esa persona. Y a veces amar a alguien ni siquiera requiere un final. Bill fue mi benefactor y Virginia fue mi amiga. Mientras ellos fueran felices, yo también lo sería. Pero luego me di cuenta de que todo era producto de mis propios deseos. ¿Quién era yo? ¿Qué derecho tenía a ser amiga de estos jóvenes maestros y señoritas? En la fiesta de graduación, Virginia sonrió y me ofreció una copa de vino. Dijo que durante los 4 años de universidad, agradecía mi tolerancia a su mal genio, así que quiso brindar por mí. Lo acepté y di un sorbo, pero mi rostro se contrajo ante el amargo sabor del vino. Virginia sonrió. Antes de que pudiera burlarse de mí, otros amigos la apartaron a la fuerza. Bill pasó por allí y me vio con una copa de vino. Me preguntó con naturalidad, ¿puedes beber? Negué con la cabeza y sonreí, respondiendo, la verdad es que no, casi nunca bebo. Entonces dámelo. Estaba a punto de decir que ya había bebido un sorbo de este vaso, pero Bill ya se había bebido la mitad. Al ver esto solo pude tragarme las palabras que tenía en la punta de la lengua. Bill no se fue después de beber el vino y charló conmigo un rato más. Todavía me preguntaba por qué de repente me hablaba, si no nos conocíamos bien. Entonces lo oí decir que se sentía un poco mal y quería volver a su habitación a descansar. Instintivamente quise contactar a Virginia. No hace falta, solo estoy un poco mareado. Bill frunció el ceño y se desabrochó el primer botón de la camisa. Es una oportunidad única hoy. Deja que se divierta y no la molestes. Entonces, te mando a tu habitación. Solo lo pregunté por cortesía. Pensé que Bill definitivamente se negaría, pero solo ladeó la cabeza y pensó 2 segundos antes de asentir. Entonces te molestaré. Ayudé a Bill a volver a su habitación. Y entonces no pude irme. Esa copa de vino estaba drogada. Solo había tomado un pequeño sorbo. Y Bill se había bebido casi todo el vaso. Tras una noche de intimidad al día siguiente lo que me esperaba eran molestias y dolor en todo el cuerpo, además de la bofetada de Virginia, llena de resentimiento. Caí en un largo periodo de inseguridad. No me consideraba moralmente corrupto y pensé que no podía hacer algo como robarle el amor a alguien. Simplemente no entendía por qué. En un estado racional y sobrio, no había rechazado a Bill. Más tarde descubrí que era porque no estaba sobrio. Solo había tomado un pequeño sorbo de vino, pero fue suficiente para quitarme la razón. Pero esto empeoró aún más las cosas. No es seguro que uno actúe con promiscuidad después de beber, pero era obvio para todos que tenía segundas intenciones cuando dejé que Bill bebiera el vino fuerte con afrodisíaco. Me convertí en una mujer de moral relajada, usando cualquier medio posible para meterme en la cama de Bill. Y Virginia y Bill eran personas pobres a quienes usé y lastimé. Virginia me dio la copa de vino. Pero era amable e inocente, siempre sincera conmigo. ¿Cómo pudo haberme mandado a la cama de su novio? Bill tomó el vino y se lo bebió por iniciativa propia. Pero solo estaba siendo amable y tratando de ayudar al compañero de piso de su novia a no beber demasiado. ¿Cómo podía esperar que yo fuera tan despreciable? Eran personas rectas y nobles, la personificación de la belleza. Así que la persona desvergonzada y despreciable debía ser yo. Y solo podía ser yo. Virginia no podía aceptar que su novio y su mejor amiga la hubieran traicionado. Una vez intentó suicidarse cortándose las venas y la enviaron de emergencia al hospital cuando descubrieron su intento de suicidio. Así que todos dijeron que le debía la vida a Virginia. Virginia estaba de mal humor y bebía mucho. Después de beber condujo y atropelló a alguien hasta matarlo. Como le debía algo, era justo que asumiera la culpa. Y resultó que estaba embarazada, lo que me hacía aún más merecedora de castigo. Era una pecadora. Y el niño en mi vientre también nacería con mis pecados. Pero qué misericordioso fue Bill. Me prometió que si espiaba mis pecados, se casaría conmigo y reconocería a este niño.
Quería gritar desesperadamente. Pero era como si un vacío me rodeara, impidiendo cualquier posibilidad de pedir ayuda. ¿Me había equivocado? ¿Tenía que expiar mis pecados? ¿En qué me había equivocado? ¿Y qué pecados tenía que expiar? ¿Mi hijo también tenía la culpa? ¿Tenía que continuar con mis pecados? No quería esto. Acepté todas las consecuencias. Pero no podía permitir que arrastrara a mi hijo. Debería nacer en una familia rodeada de amor y tener un futuro brillante. La noche que firmé la carta de confesión, me acaricié el vientre un buen rato. El dolor agudo empezó en el vientre y se extendió a todas mis extremidades y huesos. Tuve un aborto una vez. Pero sentí que el dolor no era peor que el de un parto. Cuando la policía me llevó al hospital, hasta pude reír. Quizás estaba destinado a que yo, Elise, no tuviera ningún parentesco. Estaba destinado a envejecer solo el resto de mi vida. Acepté la propuesta de Bill de casarme con él. Parecía darle mucha importancia a esta boda. Todo fue lo máximo. Según la diseñadora del vestido de novia, mi chonsam de dragón y fénix empezó a confeccionarse hacía 2 años, ya que el bordado a mano llevaba mucho tiempo. Todos trabajaron horas extra durante casi 3 meses para apenas terminarlo. Lo cual fue un año entero antes del plazo de construcción programado originalmente. Me quedé aturdido por unos segundos. Hace 2 años. Recordé que mi error con Bill también ocurrió hace 2 años. ¿De verdad había empezado a organizarlo tan pronto? Una idea extraña cruzó por mi mente. Pero no le di mucha importancia. Al principio, Bill me preguntaba mi opinión. Al darse cuenta de que no me importaba nada, dejó de preguntarme. Decidió el estilo de la invitación de boda, el tipo de dulces y las especificaciones del hotel. En realidad, quería decirle que como solo era una boda falsa, no tenía por qué tomárselo tan en serio. Pero esta boda fue inesperadamente grandiosa. No entendía Bill. Así que tampoco entendía por qué tenía que celebrar una boda. Tampoco entendía por qué la novia tenía que ser yo. Pero no importaba. No necesitaba entenderlo. Solo esperaba que cumpliera su promesa. Quería mi libertad. El día de la boda, Bill vino a recogerme temprano. Llevaba un traje a medida, y entre ellos, un gran grupo de familiares, amigos y fotógrafos. Estaba especialmente guapo. No tenía parientes ni amigos. Así que la procesión nupcial tuvo que simplificarse. Pero siguiendo las costumbres, Bill me llevó abajo y me llevó al coche nupcial. De principio a fin, no me permitió tocar el suelo ni una sola vez. No vi a quienes me habían dicho palabras duras antes. Probablemente Bill no quería que se arruinara el ambiente de su boda. Al mirar el ramo de lirios del valle que tenía en la mano, sonreí levemente. Al levantar la vista, vi que Bill me observaba fijamente. ¿Estás tan feliz?, me preguntó. ¿Tienes ganas de conseguir tu libertad pronto? Sí. Asentí con una sonrisa. Tengo muchas ganas. El paisaje fuera de la ventana se alejaba rápidamente. Pensé en la llamada que recibí anoche. Era de Virginia. Su risa era áspera y estridente. Decía que no esperaba que Bill estuviera dispuesto a casarse con una mujer que no podía tener hijos. ¿Sabes qué, Elise? Te odio de verdad. La primera vez que te vi, supe que eras el tipo de persona que más odiaba. Pareces tan tranquilo e indiferente por fuera, como si nada te importara. Pero sabes muy bien lo oscuro que es tu corazón. Siempre has deseado a Bill. Cierto. Deberías agradecerme esa copa de vino, que te dio una oportunidad legítima. Siempre supe que fue Virginia quien puso la droga en el vino. Si Bill no hubiera aparecido de repente y me hubiera quitado la copa, no sabía qué hombre estaría acostado en mi cama al despertar al día siguiente. O quizás qué hombres. Virginia. He examinado mi conciencia y no te he hecho nada malo. Robaste a Bill y aún tienes el descaro de decir que no has hecho nada malo. Si no fuera por esa copa de vino tuya, jamás habría tenido contacto con Bill. Pero Bill te quiere. Virginia se volvió loca. ¿Cómo pudo enamorarse de ti? ¿Cómo puedes compararte conmigo? ¿Por qué no me ama a mí, sino a ti? Sostuve el teléfono y guardé silencio absoluto.
¿Nunca has pensado en esto? ¿No sigues pensando que Bill siempre te ha odiado hasta ahora? Ja, ja, ja. No te odia para nada. Te ama tanto que está casi loco. Fue en contra de la voluntad de todos e insistió en casarse contigo. Si no te ama, ¿qué quiere? Si drogar a Bill pudo hacer que se acueste con otras mujeres casualmente, ¿por qué crees que no lo drogué antes? Ha sido entrenado en esto desde niño, y su cuerpo ha desarrollado resistencia a las drogas. Los afrodisíacos comunes no le hacen ningún efecto. Colgué el teléfono directamente. La ceremonia de la boda se celebró en un jardín al aire libre. El lugar estaba decorado con mucho cariño, con hermosas flores y globos por todas partes, cuando vi a Bill de pie en el escenario, esperándome. Por un instante sentí como si nos hubiéramos enamorado de verdad. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y le preguntó: «Señor Bill, ya sea en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, ¿quiere casarse con la señorita Elise? Ámela y cuídela por el resto de su vida hasta que la muerte los separe». Bill me miró y respondió con firmeza: «Sí, quiero». «Señorita Elise, ¿quiere?». Sostuve el micrófono, miré fijamente a Bill, abrí la boca y respondí: «No quiero». Hubo una conmoción instantánea entre el público. La sonrisa de Bill desapareció por completo y me miró con seriedad. Me quité la corona y repetí: «Bill, no quiero casarme contigo, no me casaré con un hombre que me violó, me envió a prisión e incluso me quitó el sustento en algún momento». Me levanté el dobladillo de la falda, saqué el pequeño cuchillo atado a mi pierna y lo apreté contra mi cuello. «Elise». Por fin, el rostro de Bill mostró un atisbo de pánico, le temblaba el brazo al intentar detenerme. «Aléjate de mí». Retrocedí unos pasos con cautela. En pánico, el pequeño cuchillo arañó el brazo de Bill, y luego lo apreté contra mi pecho otra vez. «No me casaré contigo y no estaré contigo. Bill, toma una decisión ahora. ¿Quieres que muera o me dejarás ir?». El público se abalanzó sobre nosotros, pero no se atrevió a acercarse. Bill no se cubrió el brazo herido. Simplemente me miró en silencio. Como no dijo nada, hundí el cuchillo un poco más. Un leve rastro de sangre se filtró a través del vestido de novia. Los labios de Bill temblaron. Y finalmente cerró los ojos y rugió: «Puedes irte». Me reí con amargura. ¡Qué ridículo! Cuando Bill me dio el pañuelo, nunca pensé que me amaría. Cuando me abrazó y me dijo: «No tengas miedo». Nunca pensé que me amaría. Cuando me acosó y exigió mi cuerpo una y otra vez, nunca pensé que me amaría. Cuando insistió en que fuera su esposa, nunca pensé que me amaría. Cuando Virginia dijo que Bill me amaba, no le creí ni una palabra. Pero en ese momento, cuando comprendí que mi seguridad podía ser la única debilidad que amenazaba a Bill, finalmente creí que Bill realmente sentía algo por mí. Pero qué ridículo. Había pasado por tanto sufrimiento, y todo ese sufrimiento provenía en realidad de su amor. ¿Cómo podía aceptarlo? Esa boda terminó en un caos. A Bill lo llevaron de urgencia al hospital y yo conseguí la libertad que siempre había soñado. Si esto era una batalla, por desgracia, no había ganador. Compré una pequeña lápida junto a la tumba de mi madre. No había foto ni nombre en la lápida. Volví a enviar mi currículum, esta vez sin la obstrucción de Bill. Conseguí trabajo en una empresa y empecé una nueva vida. Al caer la noche salí de la empresa y me compré una caja de fresas antes de irme a casa. Había un ligero olor a hierba en el aire, y el frío invierno estaba llegando a su fin. Se acercaba la primavera. El final, el capítulo extra de Bill. Cuando Bill tenía 8 años, su madre falleció y fue enviada a la funeraria para su cremación. A su alrededor, había adultos discutiendo acaloradamente, todos por la herencia y sus intereses. Él se quedó solo en un rincón, con el rostro frío sin decir palabra. ¿Quieres dulces? De repente, una niña apareció a su lado. Tenía una hermosa trenza, unos ojos grandes y redondos, y lo miraba con ingenuidad. Había un dulce cremoso de conejo blanco en la palma de su mano extendida. Bill no la conocía, así que no quería prestarle atención. «Mi papá también está ahí». La niña señaló el enorme horno usado para cremaciones y dijo: «Mamá decía que cuando la gente muere, va a otro mundo». «No, no lo hacen», dijo Bill con rigidez. La niña no entendía.
¿Qué? Una vez que estás muerto, estás muerto. No hay otro mundo. Ya no tendrás padre. Entonces mi papá tampoco volverá a verme. Claro. La niña frunció los labios con un poco de tristeza. Bill pensó que era realmente malo. Al ver a su compañero mostrar tristeza, sintió que su corazón ya no estaba tan oprimido. Era como si la tristeza se hubiera transferido de él a otra persona de forma invisible. ¿Y quién yace en ese horno? Preguntó la niña de nuevo. Bill abrió los ojos y dejó escapar un suave suspiro. Es mi mamá. La niña abrió mucho los ojos y miró a Bill. Después de un rato se acercó a Bill y le extendió la mano con ternura. No estés triste. Quizás mi papá y tu mamá puedan ser amigos. Aunque estén muertos, no estarán solos. Había adultos yendo y viniendo a su alrededor. Tenían diversas expresiones en sus rostros como ansiedad, ira o tristeza. Nadie notó a los dos niños en la esquina. Bill comió el dulce cremoso que la niña le había metido en la boca. No sé cuánto tardó, pero finalmente sus dedos se movieron. Y también tomó la mano de la niña. En ese momento sus corazones jóvenes e inocentes resonaron. Cuando Bill tenía 18 años, su abuelo enfermó repentinamente y lo llevaron de urgencia al hospital. Fue una enfermedad leve, pero los jóvenes rodearon la cama del hospital casi con fuerza, mostrando su preocupación. Bill, molesto, bajó solo a la escalera con ganas de fumar. Entonces vio a una niña llorando desconsoladamente. Probablemente alguien cercano a ella había fallecido. Pensó con indiferencia. Le pareció interesante y la observó un buen rato, hasta que vio algo familiar en ese rostro tan deformado por el llanto. Oh, era ella. Fue realmente asombroso. Había crecido proporcionalmente y no había cambiado nada. Lo más asombroso era que, aunque solo se habían visto una vez, él aún la recordaba. Tenía el cigarrillo entre los labios, pero olvidó encenderlo. Bill la observó no sé cuánto tiempo y finalmente se acercó y se sentó a su lado. Por primera vez en su vida, intentó torpemente consolar a alguien. Aunque no pareció servir de mucho y al final, ni siquiera recibió un agradecimiento. En ese momento Bill pensaba que ella había sido tan feliz como una tonta cuando eran niños. Pero ahora que había crecido, ¿cómo podía estar tan llena de emociones? La fiesta de orientación de primer año en la universidad fue su tercer encuentro. Intercambiaron información de contacto pero nunca se enviaron mensajes. Elise era una persona con sentido del decoro y no se acercaba demasiado al novio de su compañera de piso. Pero Bill, de alguna manera, adquirió un hábito. Antes de acostarse todos los días, entraba al Instagram de Elise. No publicaba mucho en sus momentos, y el contenido trataba principalmente sobre cosas interesantes de su vida. Él repetía este comportamiento día tras día, y sorprendentemente no se cansaba. Virginia le preguntó qué impresión tenía de Elise. La respuesta de Bill fue: está bien. Entonces, ¿conoces algún chico decente por aquí? Preséntale uno a Elise. La respuesta de Bill en ese momento fue: no es adecuado. ¿Qué tiene de malo? El contexto familiar no es adecuado. Vamos. Se trata simplemente de tener una relación. No dije nada sobre casarme y tener hijos. Pero Bill seguía negándose. No le interesaba ser casamentero. Eres tan terco. Te negaste tan directamente. Casi pensé que te gustaba Elise. Bill no dijo nada, solo pasó la mirada por Virginia. Virginia sonrió torpemente de inmediato. Lo siento. Hablé demasiado rápido. Dije algo incorrecto. Bill no sentía mucho afecto por Virginia. La presentó su familia. Si se llevaban bien, no había razón para que no pudieran casarse. Al fin y al cabo, en una familia como la suya, incluso en lo que se refería a las relaciones, lo primero que pensaban era en tener un estatus social compatible. Así que aunque Bill se dio cuenta de que sentía algo especial por Elise, nunca pensó en hacer nada al respecto. Hasta ese momento en la sala de escape, era evidente que Elise rechazaba por completo la idea de fantasmas y dioses. Era muy tímida, pero Virginia la arrastró hasta allí, y solo pudo armarse de valor y empezar a jugar. En un momento dado, estaba tan asustada que todo su cuerpo se quedó rígido.
Bill no pudo soportarlo más. Después de que otro fantasma saliera corriendo para asustar a la gente, finalmente extendió la mano y tiró de Elise. En el momento en que su cabeza golpeó su pecho, Bill se quedó sin aliento. Sintió como si el corazón le diera un vuelco. Nunca antes había tenido contacto íntimo con Elise, así que jamás había sabido cuánto podía desear una persona a otra. Resultó que podía ser hasta tal punto. Cada célula de su cuerpo gritaba, abrázala fuerte. No la sueltes. Triturar sus huesos y su sangre y fundirlos en su propio cuerpo. Y que se conviertan en uno solo por completo. Soy Elise. No Virginia. ¿Me confundiste con otra persona? Una tímida voz femenina sonó de Bill. Bill recuperó la consciencia del trance y con todo su autocontrol, soltó las manos. De repente sintió el corazón vacío y en un rincón oculto. La caja de Pandora se abrió silenciosamente. A Bill no le gustaba Elise. Bill la odiaba. Odiaba la sensación de que otra persona pudiera conmover sus emociones fácilmente. Y también le molestaba que su mente siempre se sintiera atraída inconscientemente por otra persona. Debería estar tranquilo, sereno y con autocontrol. Así que cuando descubrió que la copa de vino que le había dado Elise estaba adulterada, su primera reacción fue de ira. Muy enojada. ¿Cuánto más quieres afectar mi mente? ¿De verdad quieres verme enloquecer y perder el control? ¿Puedes soportarlo? Resultó que Elise no lo soportó. Lloró e intentó escapar. Y entonces la agarró del tobillo y la jaló hacia atrás sin piedad. El semáforo se puso en verde. Me enderecé y caminé hacia la multitud que se arremolinaba. Podía. Jugó el papel de víctima y exigió desesperadamente que Elise sintiera culpa y le prestara atención. Quería aplastarla hasta convertirla en polvo y... en el papel del Salvador. Rescátala. De esta manera. Por el resto de su vida. Solo podía confiar en él y jamás podría dejarlo. Con solo imaginar una escena así, Bill podía alcanzar el clímax. Al pasar por una tienda de novias, Bill, de repente, no pudo más. Oyó el latido de su corazón. Vitoreando y saltando de alegría. Iban a casarse. Así que parecía que debían prepararse algunas cosas de ahora en adelante. Pero Elise, de la manera más decisiva, abortó a su hijo. Y se negó a que nadie la visitara. Esa había sido la mayor moneda de cambio de Bill. Parecía que Elise iba a morir. Su vitalidad se desvanecía. Como un puñado de arena fina. Cuanto más fuerte lo apretaba, más rápido se le escapaba. No debería ser así. ¿Cómo pudo ser así? El precio que pagó por conseguirla fue perderla. Bill empezó a preguntarse qué quería realmente. Después de mucho tiempo. Tanto que se habían convertido en extraños. Vio a Elise salir de una floristería. Sosteniendo un delicado y hermoso ramo de jazmín en la mano, con una leve sonrisa en el rostro. Finalmente lo entendió. Solo quería que ella pudiera sonreír. Y eso era todo. A Bill no le gustaba Elise. Bill la odiaba. Bill la amaba. Pero Bill no entendía qué era realmente el amor ni cómo amar. Solo sabía herir. Así que se lo merecía.